Los invitamos a hacer un recorrido por las producciones pampeanas. Visitaremos productoras y productores que han evolucionado hacia las buenas prácticas agrícolas. Te vamos a mostrar cómo en La Pampa producimos alimentos de calidad cuidando el medio ambiente. Bienvenidos a Producir Conciencia. Bienvenidos a una nueva edición de Producir Conciencia. En el programa de hoy vamos a visitar a Fabián Raca, quien posee el vivero Renovales. Ellos producen más de 100 especies autóctonas. Fabián nos va a contar cómo mutó su vivero a una empresa que además ofrece servicios de consultoría y trabaja para productores y grandes empresas. Bueno, estamos junto a Fabián Raca acá en este lugar llamado Vivero Renovales. ¿Cómo está, Fabián? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, contanos un poquito cómo surge la idea de hacer un vivero, pero de plantas autóctonas, porque todos estamos acostumbrados a ir viveros, hay 200.000, pero de plantas autóctonas, sos el único, creo. Sí. O el primero, por lo menos. Exacto. No, siempre hay gente que hace plantas autóctonas, pero bueno, vivero encarado como vivero productor, independiente, con todo una cuestión alrededor, digamos, de producción Sí, estable y en gran escala, sí, somos el único. Muy profesional todo. Exacto. Contanos cómo surge la idea de iniciar esto. No, hace más de 20 años. Eso fue algo que se fue dando gradualmente por el interés primero por este tipo de vegetación a nivel personal. Y bueno, después observar que en la provincia por ahí iban a venir algunas condiciones climáticas que iban a ser cada vez un poquito más extremas, un poquito más adversas, y que iba a hacer falta empezar a tener una vegetación que se bancara menos riego, justamente porque va a haber cada vez mayores problemas para acceder al agua para riego. Eso fue en principio, digamos, ¿no? Una necesidad de empezar a contar con una forestación de bajo mantenimiento. Y bueno, dijimos, son las nativas. Bueno, si son las nativas, bueno, el asunto es cuánto se pueden cultivar, qué especies, qué velocidad de crecimiento. Entonces empezó toda una etapa experimental que llevó varios años. Y bueno, justamente probando cada especie, ¿no? Para satisfacer las diferentes necesidades de forestación de bajo mantenimiento en un comienzo. Suponete cercos, sombra, algo de estética, jardinería, diferentes requerimientos que había dentro de lo que es la forestación, ya sea urbana, periurbana o rural, y que se pudiera satisfacer con nativas de bajo mantenimiento. Así que bueno, ese fue un poco el inicio del vivero, esa serie de experimentos que nos fueron dando cada vez más aliento, digamos, en los resultados. Llegó un momento que dijimos, bueno, esto vale la pena y lo vamos a encarar ya más en serio como vivero. Si bien el vivero empezó, diría que con todo este trámite, con todo este proceso, allá cerca de fines del 98, 99. En una época en donde la gente poco pensaba en la forestación nativa o en las plantas nativas y más bien tratábamos de ir en contra de la naturaleza, tratando de poner todo lo que no fuera de acá. Claro, exactamente. Sí, es un poco una cultura de un siglo que tenemos encima, ¿no? No es tan fácil de manejarse a nivel, más que nada, justamente cultural. Vendría a ser como el principal impedimento en realidad. Entonces, amigarse de vuelta con un montón de cosas, y más que nada de la vegetación nuestra, que estaban por ahí mal consideradas, pero de manera confusa, porque una cosa es la aplicación productiva en un campo agrícola
y otra cosa son las necesidades forestales. Entonces, un poco como que sí, bueno, esto no se lo come la vaca, pero te sirve para otra cosa y le sirve a otros bichos y que te ayudan a vos a controlar tus plagas y así. Y exacto, ahí podemos decir, como sucede con la mayoría de las empresas, digamos que dependiendo de la época se van beneficiando de lo que llamamos las tendencias, ¿no? Y ha habido hace muchos años como una tendencia a esto de volver a lo natural, a lo nativo, a entender cómo funciona la naturaleza alrededor nuestro, ¿no? Comprender un poco y tratar de ayudar un poco más. Sí, sí, sí. Yo creo que desde diferentes justamente caminos se llega a esto, ¿no? Diferentes necesidades, desde gente que busca a través de la permacultura, de gente que busca a través de lo orgánico, hasta cuestiones de líneas filosóficas, diría, claro, ¿no? Que, bueno, cada uno sabrá qué lo lleva a conectar con eso. En lo concreto, nosotros empezamos a tratar de tener plantas para, bueno, abastecer todos los caminos posibles. En esa búsqueda, digamos, de las plantas, sabemos que todo lo que tiene que ver con las nativas, sobre todo los árboles, son, como vos mencionaste antes, de un desarrollo muy lento. Aparte son bastante difíciles. En el común de la gente sabe que trasplantar un caldén es prácticamente imposible. Bueno, ¿cómo fue que vos fuiste logrando desandar todas esas cuestiones? Bueno, en ese proceso de experimentación que te comentaba al comienzo, fuimos detectando que no todas son lentas, que algunas son cuestión del tipo de mantenimiento que le haces, ¿no? El tipo de cuidado que le das, el tipo de poda. Del manejo. Del manejo, exactamente. Es decir, hay plantas que son mucho más rápidas que otras. No todo en el monte es lento. Siempre tenemos como referencia el caldén. O sea, lo que pasa es que se cría unos 30 a 40 centímetros por año, ponele. Pero bueno, eso sin ayuda, ¿no? Estamos hablando de que es lento algo que no hemos cultivado. Es lento sí solo, porque está sobreviviendo solo sin ayuda. Entonces, a veces tiene que desarrollar unas raíces muy profundas, eso le lleva tiempo antes de crecer para arriba. Pero bueno, ¿qué les importa a ellos perder 40, 50 años de su vida en desarrollar las raíces, en crecer, si después van a vivir siglos? Claro. No, el problema lo tenemos nosotros. Exacto, es cierto. Y aparte esto que vos mencionaste bien, el sobrevivir, ¿no? Porque generalmente se dan en climas como el nuestro sumamente difíciles. Sí, sí, porque estamos hablando de una evolución de millones de años. O sea, en buena parte de acá de La Pampa tenés que pensar que estaba el mar, que era el Rocanense, era un brazo del Atlántico que entraba acá todo al oeste de La Pampa. Norte de Patagonia, sur de La Pampa, suroeste. Y imagínate que no era cualquier mar, porque vos vas a Puelén y encontrás bancos de coral fósil. Eso te indica un mar de características templadas. No sé si cálido, pero por lo menos templadas. El coral no se da en un mar helado. Entonces, las condiciones han sido muy otras, ¿no? Desde la megafauna esa que había acá en todos estos deslinde de Neuquén, La Pampa, todas esas cuestiones que hayan en el registro fósil, los paleontólogos, dan cuenta de bichos muy grandes. Esa megafauna no vive de un yuyito, ¿no? Entonces, estos árboles, sus ancestros o ellos en otra etapa de su evolución, no sé, porque eso muy bien no se sabe, ¿no? Se estudia y dentro de lo posible todo, y todo es un proceso muy lento la investigación, pero el desarrollo y la adaptación de todas estas plantas desde aquella época de tenerlo todo, tener un mar, tener evaporación, tener otras condiciones de vida, vapor, tener mucha humedad a disposición. Imagínate que no existiría la cordillera y vamos para abajo en vez de ir para arriba, ¿no? A no tener nada, ese proceso que duró millones de años y el agua cada vez un poquitito más lejos, a medida que se fue retirando el mar, y cada vez más viento, y el mar se iba retirando y te iba dejando salinidad también. Entonces, empezar a desarrollar adaptaciones para sobrevivir, y esas adaptaciones incluyeron no solamente algo que es de la planta solo, sino que la planta es como una sociedad, como una asociación. La planta sobrevivió en asociación con miles de especies, de bacterias, de hongos, de virus, de pájaros, de insectos,
Y bueno, esa adaptación de millones de años es lo que vemos nosotros así muy a la pasada, como diciendo, ah, mira el monte. Y sin prestar atención. Y sin prestar atención. Sin embargo, eso es algo muy, muy complejo y bueno. Que es hora que empecemos a mirar y a apreciar un poco por lo menos más. a respetar en la dimensión que tiene, porque del todo no se conoce. Si en una cucharada de tierra, cuando yo empecé a estudiar geología y recursos naturales acá en la facultad, íbamos al microscopio óptico y mirábamos, y en una cucharada de tierra, suponete, había, no sé, 1 millón de bacterias, te decían que había. Vos veías unas cositas ahí, pero no se alcanzaba a ver bien por la tecnología de la época. Bueno, ahora con los métodos de detección actuales saben que en 1 gramo de tierra hay 10.000 millones de bacterias, y como dice un biólogo del CONICET que a mí me gusta mucho, se llama Luis Wall, no se molestan entre sí. En una cucharada hay más habitantes que todos nosotros en el planeta. De todo eso se conoce el 1%, que es un montón, ¿eh? No es que sea poquito decir el 1%, porque son miles también que se conocen, pero convengamos que el gran porcentaje de todo lo que hay es que tiende a cada vez más a ser infinito a medida que aumentan los grados de observación con la tecnología y los métodos actuales. Se van dando cuenta de todo lo que no se sabe, ¿no? Un poco como que en todo caso tendríamos que tener respeto por todo lo que no sabemos, y por ahí estamos matando a la pasada y no sabemos ni para qué sirve ni para qué está. Entonces, como que la naturaleza habría que respetarla un poco más desde ese lado, antes que nada. Después, bueno, ir viendo cómo avanzamos en el conocimiento, pero antes que nada saber que estamos ante un fenómeno que nos supera ampliamente. Fabián, te escucho hablar con tanta pasión, con tanto conocimiento de todo esto, me quedaría horas hablando con vos. Imagino que en este proceso en el que se te ve muy, muy vinculado emocionalmente, los comienzos económicos, sobre todo, habrán sido difíciles. ¿En qué momento vos comenzaste a decir que podías realmente percibir un ingreso o vivir del vivero? Sabemos que hoy estás trabajando además con proyectos, digamos, a gran escala, para empresas, que haces consultorías también, o sea que ha ido mutando todo esto. Pero ¿cuándo fue esos primeros comienzos? Y eso también fue algo gradual, ¿no? Y hay algunas cuestiones que son un poquito intransferibles, que son un poco de cada persona, digamos, ¿no? Tenemos una serie de recursos. Todos podemos aprender a hacer alguna cosa, pero después hay algunos que las hacen de determinada manera y otros no tanto, qué sé yo. Yo, como decís vos bien, me considero una persona en constante aprendizaje. Le erro, como un montón de gente le erra, obviamente, en todo aprendizaje, y después vuelvo a aprender y qué sé yo, no tengo problemas en reaprender. Y defender mucho y meterle mucha garra, mucha pasión a lo que vos haces. Qué sé yo, al comienzo no tenía una idea de hacer un vivero. Mi intención era vender como productor de plantas nativas a los viveros que ya estaban establecidos. Bueno, Fabián, estamos acá en uno de los invernaderos de los tantos espacios que tenés para la guarda de plantas, acá atrás de estos azares de monte hermosos. Contanos cuántas especies ustedes reproducen, digamos, de plantas nativas. De plantas nativas, más o menos aproximado, porque ese número es muy variable y año a año se van sumando algunas especies que vamos probando para el cultivo, digamos, como responden. Calculale unas 120 más o menos nativas, más unas 60 especies más que son exóticas, de bajo asilvestramiento, de bajo mantenimiento, y que además, digamos, aportan a la fauna local algunas ventajas interesantes que ayudan a reforzar un poco así los parques y eso, y generarlo de bajo mantenimiento, y por ahí cubrir un poco algunas cosas que a las nativas no son tan vistosas. Claro. ¿No? Para el común. Por algún árbol con un follaje un poco más, claro, más denso. Un poco más comercial, claro, digamos, entre comillas. Pero que se adaptan a convivir perfectamente con las nativas. Exacto. Sí, de hecho las nativas ayudan a mejorar mucho la salud de las otras, se integran muy bien en los parques. Hay que saber integrarlas nada más.
Es decir, no vamos a poner por principios básicos, no sé, una hoja muy chiquitita con una planta de hojas muy grandes, cosas así como para que no haya no esté esa competencia, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, las nativas ayudan mucho a incluso controlar las plagas en las otras, por ese principio que hablábamos más al comienzo. Entonces, es muy interesante el servicio que prestan, además de que tienen su cuestión estética. A mí me parecen bellísimas. Y el paisaje nativo me parece, cuanto más árido, más lindo, más interesante todavía, porque es muy variado. Es árido, pero es muy variado, es muy diverso. Ahora bien, tenemos que ir haciendo una transición, ¿no? No es así nomás que la gente corta la rosa y se pasa a la jarilla. No, claramente. Y respecto de eso te preguntaba, hoy al comienzo del programa hablábamos un poco de cómo comenzaste a tratar de darle forma al proyecto económico, digamos, que tiene que ver con esto de la producción de plantas nativas, y cómo con el tiempo, y esto que vos decís, bueno, hay que saber cómo integrarlas, comenzó esto de los servicios de asesoramiento, las consultorías, trabajaste para grandes empresas, trabajás para grandes proyectos. ¿Cómo fue surgiendo todo eso? Sí, fue gradual, ¿no? A medida que empezó a instalarse la necesidad en algunas empresas que participaban de licitaciones a lo mejor públicas, de empezar a incluir forestación nativa ya por el año, calculale, 2010 en adelante. Que de hecho, ¿no?, la primera empresa para la que hiciste un proyecto de forestación con nativas ni siquiera era argentina. No, era una persona, un particular, sí, que tenía así una mini sociedad ahí, pero era más que nada una particular norteamericana, que tenía un emprendimiento acá en la zona de Pigüé, muy interesante, de exportación de diferentes cultivos, y necesitaban corredor biológico adentro. Pero sí, era una bióloga norteamericana que tenía ese emprendimiento. Y un poco como que ella fue la que me desasnó en cuanto a lo que era el corredor biológico, porque yo hacía las autóctonas y conocía de las autóctonas y todo eso, pero no las había utilizado todavía en ese tipo de aplicaciones. Bueno, y ahora le explicamos a la gente, porque por ahí yo ya lo sé porque me lo has comentado, pero bueno, ¿qué sería un corredor biológico y para qué sirve? ¿Cuál es la importancia de tener uno? Y bueno, la importancia es, con el correr de los años se fue cada vez más metiendo ese tema dentro de la agenda de muchos productores, incluso actuales, en lugares que vos a veces decís relacionado a cosas como la soja, por ejemplo, como te comentaba también hace un rato. Porque la nativa da, entre otras ventajas, además de proveerte de polinizadores durante gran parte del año, y que no es algo solamente estacional y no son solamente abejas, sino que te atrae otro tipo de bichitos, digamos, que te ayudan en la polinización de los cultivos. También es muy atractora de insectos que comen insectos, pájaros que comen insectos. Lo que llamaríamos controladores biológicos. Controladores naturales de plagas. Y exacto, bueno, está comprobado a través de estudios, y por eso empezaron a animarse a hacer en algunos campos los potreros de nativas para controlar la plaga en algunos cultivos. Y bueno, empezaron a tener muy buenos resultados. De hecho, ya por ejemplo, en zonas muy poco rendidoras a nivel cosecha del campo, ¿viste? Estamos en una zona donde hay muchos suelos irregulares, ¿no? Suelos overos, que le suelen decir, que son de capas y capas de erosión y sedimentación diversa, que hacen que el suelo no tenga el mismo rinde en todo el lugar. Que no sea parejo, bueno, claro. Entonces, algunos lugares, suponete, son franjas de un arenal que por más que lo cultiven no logran un gran rinde. Es más lo que tienen que invertir que lo que van a poder sacar de ahí. Y bueno, un poco como que ahí había a lo mejor olivillos y había pastizales como los que tenemos acá, y decían, bueno, esto lo vamos a sacar y lo vamos a reemplazar vamos a sembrar ahí, vamos a fertilizar, pero finalmente el rinde no era el mismo que en los sectores donde la tierra estaba mejor. Entonces muchos empezaron a decir, pucha, agarro y dejo este sector, ahora que sé que esto me sirve para ayudarme a controlar las plagas, dejo ese sector con pastos naturales, con lo que esté en el lugar, digamos, ¿no? Nativo, arbustos, árboles,
y empiezo a dejar una franja de que funcione así como corredor biológico en el campo, e incluso la voy reforzando, porque por ahí la tienen muy, digamos, pelada, porque le fueron sacando cosas en sucesivos intentos de siembra y cosecha frustrada. ¿Y vos pensás que en ese sentido hay como un despertar de conciencia de la gente, de los productores, a un poco volver a estas prácticas que en definitiva de nuevas no tienen nada, o sea, son, podríamos decir, ancestrales? Pero bueno, empezar a revalorizar por ahí, como vos decís, nuestra flora nativa, empezar a tratar de hacer manejos más amigables. Sí, yo creo que antes, por falta de algunos conocimientos, no se tocaban algunas cosas, y además por falta de elementos o de herramientas. No sé si tenían tanta conciencia los primeros colonos y eso, ¿viste? Porque venían con otro modelo de producción, a sobrevivir en un sistema de arrendamiento, no eran titulares de la tierra, había toda otra complejidad de elementos en juego. De todas maneras, hacían un cultivo mucho más sostenible en el tiempo, salvo por las gigantescas desmontadas que se pegaban, ¿no? Bueno, sin dejar franjas, por ejemplo. Pero ahora yo creo que a la luz de una serie de procesos también que tienen que ver con lo caro que le salen los insumos en agroquímicos, ¿no? Porque no es nada de eso, es fácil. Ni barato. Mucha de la gente que vos ves, la producción gigantesca que ves en los campos, está toda en deuda en los bancos. No es tan sencillo todo eso. Entonces, bueno, eso sumado a que van aumentando los estudios en el sentido de ir mejorando el monitoreo de la acción de todo esto, de los corredores biológicos en general, digamos, pero hay cosas más puntuales. Yo creo que sí, que van como confiando cada vez más de a poco. No sé si es un despertar así, porque de última hay un Dios que no se toca, que es la renta, ¿no? Entonces, ese es un problema. Pero esa renta está empezando a ser cada vez más relativa, porque si también hipotecamos la tierra a 10 o 15 años, es como que, bueno, muchos ya lo están empezando a pensar. Yo, de hecho, conozco productores de gente criada en el campo, que no son gente, digamos, que entró a esto porque lo estudió, qué sé yo, sino que trabajó toda la vida y que efectivamente hace 20 años a lo mejor que ya están haciendo este tipo de prácticas y están muy bien en el campo. A lo mejor no tienen esa renta de la zanahoria de que vas a ser no sé qué millonario, pero viven bien, su familia está bien, el campo está bien, ¿no? No se cambian la camioneta todos los años, pero la cambian cada 5 años. Entonces es como que hay gente que lo está haciendo y que no están endeudados. Eso es muy importante. Que está dando resultados. Fabián, Sí, nos quedaríamos horas hablando con vos y creo que esto va a dar para otro programa para seguir indagando en toda esa sabiduría que tenés, pero me gustaría que le dejes un mensaje a la gente que nos está viendo, primero en cómo contactarte para asesoramiento, para saber un poco más sobre esto de los corredores biológicos y cómo incorporar esta fauna nativa a nuestros cultivos, y un mensaje de cómo hacer un pequeño cambio quizás gradual para amigarnos un poco más con este suelo que pisamos todos. Y hay que empezar a sentir un poco más de empatía con el entorno, ¿no? Donde estamos, empezar por ahí. Somos gente que estamos teniendo la suerte o el privilegio, o lo que fuere, o el mérito, ponele, que ahora es una palabra también muy de moda, de tener esa tierra, bueno, dale, pero devolverle algo también, ¿no? Y cuidarle, respetarla un poco más, porque esa tierra es el sostén de las generaciones que te van a suceder en el tiempo. Entonces, un poco como que todo eso está en el lugar y ver cómo podemos empezar a incorporar patrones que nos ayuden a una transición, no sé si para cambiar completamente, pero sí para empezar a volver a integrarnos un poco más y amigarnos un poco más con la naturaleza pampeana. Hay mucho en internet, hay mucho buscando, y después estamos nosotros para alguna otra consulta técnica o lo que fuere. ¿Y cómo te ubican en redes? En Instagram, ¿Cómo? Como Vivero Renovales. Perfecto, Fabián, ha sido un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esto fue todo por hoy desde Vivero Renovales, aquí en la localidad de Toay. Los esperamos en una próxima edición con más Producir Conciencia.